Bueno, chicos, la clase de hoy, la idea es un poco hacer un repaso general de toda la parte de geometría que vimos, ¿no? Empezando por la actividad 10, que fue la de ángulos, ¿sí? Clasificación de ángulos, el tema del complemento y del suplemento. Esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Hola, ¿cómo estás, Luna? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, entonces, les vuelvo a decir, es un repaso, ¿sí? Eh, rápidamente, ¿no? Con algunas cuestiones que puedan llegar a ser problema para todos en general. Las actividades 10, la actividad 11, que era la de sistema sexagesimal, y la última, la 12, que mi idea es por ahí hacer algún ejercicio parecido en el pizarrón de esa actividad porque es la que por ahí, es la última, la que por ahí les puede llegar a traer más dificultades. Es un poco es lo mismo prácticamente que la actividad 10, pero ahora en la actividad 12 ustedes tienen que hacer operaciones en sistema sexagesimal, ¿sí? Por ahí hallar algún ángulo en sistema sexagesimal. Entonces, hagamos un repaso rápidamente. Bueno, la clasificación de ángulos creo que está clara, ¿no? Yo vi que la mayoría se ha confundido, pero por ahí en el dibujo en realidad no estaba muy claro. El último ángulo, el punto 1F, que varios pusieron agudo, bueno, en realidad era recto. Pero bueno, la consigna en realidad no marcaba ahí el simbolito, el cuadradito de ángulo recto, entonces por ahí prestó confusión. Pero en cuanto a la clasificación, creo que está bastante claro, ¿sí? Después, el complemento y el suplemento de un ángulo, ¿sí? Recuerden que el complemento de un ángulo era lo que le faltaba a ese ángulo para llegar a 90 grados, ¿sí? En cambio, el suplemento era lo que le faltaba para llegar a 180. Entonces, en la actividad 10 vimos ejercicios con ángulos medidos en grados únicamente, ¿no? Ahora en la 12 ya, ustedes que ya habían aprendido cómo operar con sistema sexagesimal, en la 12 ya empezamos a ver un poco la medición de ángulos en sistema sexagesimal, ¿sí? Operaciones en sistema sexagesimal, eso lo habíamos explicado, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, ¿sí? Y la división. Entonces, sabiendo eso, ustedes tenían que resolver la actividad 12, ¿sí? Bien, de la actividad 10, ¿tienen alguna duda? Yo pregunto, por ahí quedó algo que no quedó muy claro. Había un punto que era contestar algunas cuestiones, era el punto número 3, que tenían que poner si era verdadero o falso, justificar. Y el punto 3A, por ejemplo, decía, el complemento de un ángulo agudo nunca es agudo, decía, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. ¿Cómo hago para justificar esto? Porque yo puedo poner verdadero, falso, pero en realidad, si digo que es falso, yo tengo que poner el porqué, ¿sí? Fíjense esta situación, decía, el complemento de un ángulo agudo nunca es agudo. Entonces, veamos, si yo tengo dos angulitos así, ¿sí? Este sería el punto 3A de la actividad 10. Actividad 10, ¿sí? Tengo que la suma, ¿sí? De un ángulo A más un ángulo B me da 90 grados, ¿no? Entonces son complementarios. Entonces la pregunta era, decía que el complemento de un ángulo agudo nunca es agudo, decía, ¿sí? Fíjense, si yo estoy hablando de este angulito A que está acá, ¿sí? El complemento, fíjense que siempre va a ser un ángulo agudo, ¿sí? Siempre va a ser un ángulo agudo, no va a ser ni recto ni obtuso, ¿sí? Entonces, eh, la respuesta a este era falso, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la justificación? Simplemente tenían que poner que siempre va a ser un ángulo agudo, el complemento de un ángulo agudo siempre va a ser agudo, ¿sí?
Bueno, la mayoría lo contestó bien, ¿sí? Bueno, después el B era parecido, pero decía ahora el suplemento de un ángulo agudo, decía que podía ser agudo. Veamos esta situación, a ver. Si yo tengo un ángulo agudo acá, lo voy a llamar C, ¿sí? Fíjense que el suplemento sería este ángulo que tengo acá. Entonces, si este ángulo C es agudo, no importa lo que valga, fíjense que el suplemento nunca puede ser agudo. Siempre va a ser un ángulo como obtuso, ¿sí? Bien. Bueno, perfecto. Entonces, este también era falso. La respuesta correcta era que no, porque siempre es obtuso, ¿no? Siempre era obtuso. Entonces, perfecto. Y el que era verdadero era el punto C, que decía el suplemento de un ángulo obtuso no puede ser obtuso. Bueno, fíjense esta misma situación, pero ahora al revés, ¿no? Yo tengo un ángulo obtuso que podría ser este, vamos a llamar a este ángulo D, entonces me dice que el suplemento es este, ¿no? Y la pregunta era, ¿el suplemento de un ángulo obtuso no puede ser obtuso? Bueno, efectivamente, fíjense que el suplemento de un ángulo obtuso es agudo, ¿sí? Bueno, bárbaro. Quizás aquí hubo algunos tuvieron alguna dificultad, pero más que nada no en poner si era falso o verdadero, sino en la justificación, ¿sí? Bueno, y después el punto 4 y 5 estuvo muy bien, ¿sí? Así que la actividad 10 estuvo bastante bien, ¿sí? Fíjense que en el punto 2 en realidad, bueno, ahí ustedes tenían que completar con el complemento del ángulo alfa y el suplemento del ángulo beta, ¿sí? Que sería lo que falta para llegar a 180. Entonces la cuenta que hacen ahí es una cuenta de restar. Sería 90, por ejemplo, en el primero, el complemento de alfa, 90 menos 23, ¿cómo es? Y bueno, la respuesta era 67, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto estaba nada más que en grado. Después vimos en la siguiente actividad, que era la de sistema sexagesimal, cómo hacer el pasaje, de grados a minutos y de minutos a segundos, ¿sí? Para esto habíamos visto que un grado era equivalente a 60 minutos, ¿sí? Pero también dijimos que un minuto era equivalente a 60 segundos. Con lo cual, si yo quisiera pasar de grado a segundo, lo que tengo que hacer es multiplicar 60 por 60, entonces me queda que un grado es equivalente a 3600 segundos, ¿sí? Bueno, y esta actividad en realidad era hacer cuentas nada más, ¿sí? No había demasiada dificultad. De hecho, todos los que le hicieron, la entregaron, estuvo muy bien, ¿sí? Muy pocos todavía no me la entregaron, ¿eh? En general la entregaron todos. Bueno, y la última actividad, que sería la que está vigente todavía, sistema sexagesimal, operaciones, esa tenía que ver un poco con, bueno, hacer las operaciones en sistema sexagesimal, ¿no? Lo que sería la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a ver eso, a ver. Por ejemplo, en el punto 1, ustedes lo que tenían que hacer es simplemente operaciones de suma y resta, ¿no? Hasta ahora lo que habíamos visto en la clase anterior era cómo hacíamos para sumar o restar dos ángulos. Fíjense que en el punto 1, A, en el A, ustedes ahora tienen tres ángulos para sumar. Entonces, esto es lo mismo que si yo tuviese tres números naturales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, 5 más 6 más 7. ¿Sí? Si yo tengo estos tres números, ¿ustedes qué hacen para sumar? Bueno, cuando hacen la cuenta pueden hacer primero 5 más 6, esto le da 11 y después le sumo el 7, ¿no? O cuando hago la cuenta en cálculo, hago toda la cuenta junta, 5 más 6 más 7. Eso en el sistema sexagesimal es lo mismo. Ustedes pueden optar
por hacer primero la primera suma y al resultado sumarle el otro, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo parecido. A ver. Por ejemplo, si yo tuviera 60 grados, 15 minutos, 18 segundos, más 15 grados, 26 minutos, 33 segundos, más, vamos a sumar los tres juntos, 8 grados, 9 minutos, 16 segundos, ¿sí? Bueno, simplemente yo lo voy a hacer sumando todo junto directamente, ¿sí? Lo voy a hacer de esa manera. Entonces, primero, ¿qué hago? Dijimos que en la suma empezábamos por los segundos, después por los minutos, después por los grados. Y habíamos dicho que para ayudarnos, que no era, digamos, obligatorio, pero para ayudarnos se podría trazar unas líneas punteadas para separar los segundos de los minutos y los minutos de los grados, ¿sí? Esto lo hago ¿para qué? Para que si yo hago una suma acá de segundos, no me confunda y la ponga capaz en la columna de los minutos, ¿sí? Porque si no, después cuando haga la suma final, el resultado va a estar mal, ¿sí? Bueno, entonces hagamos la suma de los segundos. A ver, 8 más 3 me da 11, y 11 y 6 me da 17. Pongo el 7 y me llevo una, ¿sí? Y ahora sumo la columna de las decenas. Sería 3 y una 4 y una 5 y una que me llevaba 6. Entonces el resultado final me da 67 segundos. Bien. Ahora voy a sumar la columna de los minutos. Entonces 5 y 6 me da 11. 11 y 9 me da 20. Pongo el 0, me llevo 2. Y ahora sumo las decenas, ¿no? 2 más 1, 3 y 2 que me llevaba 5. Tengan cuidado cuando hacen estas cuentas porque a veces suele pasar que se olvidan de sumar el numerito este que está acá arriba, ¿sí? ¿Vieron cuando dijimos 5 y 6, 11 y 9, 20? Pongo el 0 y me llevo 2. Cuando suman las decenas, a veces se olvidan de sumar este 2 que está acá. ¿Está bien? Y ahora por último voy a sumar la columna de los grados, ¿sí? Bueno, tengo 0 y 5 me da 5, 5 y 8 me da 13. Pongo el 3, me llevo una, y ahora tengo 6, una que me llevaba 7 y una 8. ¿Sí? Bueno, ¿qué me queda por hacer acá? ¿Qué habíamos dicho la otra vez? Que me tenía que fijar, ¿sí? Y compensar todo lo que me haya pasado de 60, ¿no? Esto pasa en los segundos y en los minutos, ¿sí? En los grados no era necesario, podía pasarme de 60, pero lo que no podía pasar era pasarme de 60 en los minutos y en los segundos. Entonces, fíjense que acá en los segundos me pasé de 60 porque tengo 67. Entonces, voy a restar 60 y así como resto esos 60 voy a sumar un minuto. ¿Sí? Entonces, esto es simultáneo, ¿no? Resto 60, sumo 1. Entonces, al restar acá me quedan 7 segundos y al sumar acá me quedan 51 minutos. ¿Sí? Bueno. Resultado final, 83 grados, 51 minutos, 7 segundos. ¿Sí? Este era un ejercicio parecido al 1A que tienen en la última actividad. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda con respecto a la suma? No. Vamos bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos con la resta entonces. ¿Sí? Vamos con la resta. Pero para eso vamos a pasar al ejercicio número, al ejercicio número 2B, ¿sí? El ejercicio 2B era para, bueno, el A también, ¿no? Pero vamos con el B. Los dos eran para pensar. El ejercicio 2B decía, ¿cuánto le falta al complemento de un ángulo de 38 grados, 27 minutos, 28 segundos para ser llano? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que plantear esto que dice acá, ¿sí? La realidad sería esta, ¿no? A ver, yo tendría que poner, bueno, 38 grados, que era el ángulo que me decía ahí.
27 minutos, 28 segundos, más un ángulo que lo voy a llamar A, por ejemplo, va a ser igual a ¿cuánto? Para que sea llano. Esa suma tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto valía un ángulo llano? 180, Leandro, muy bien, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces tiene que ser igual a 180. Para saber cuánto tiene que valer A, ¿qué cuenta tienen que hacer ustedes? A 180 le tengo que restar el ángulo en cuestión. Entonces ahí me va a dar cuánto le falta a este ángulo para llegar a 180, ¿sí? Entonces repasemos la resta con este ejercicio. A ver, entonces yo tengo a 180 grados, le voy a restar el angulito de 38 grados, 27 minutos, 28 segundos. ¿Sí? Bueno, bien, voy a separar en columnas. Bueno, acá es donde a veces presta confusión, ¿sí? Y se olvidan, esto lo digo en general, ¿no? Suele pasar que se olvidan de qué. Se olvidan de que yo acá si no tengo nada y acá no tengo nada es porque tengo 0, ¿no? Entonces muchos hacen esto. 0 menos 28 bajan el 28 acá. ¿Sí? Y 0 menos 27 bajan el 27 acá. Y nada más restan los grados. Bueno, eso estaría mal. Porque habíamos dicho que si no tengo nada, ¿qué tiene que pasar? Los grados le prestan los minutos y a su vez los minutos le prestan los segundos. ¿Sí? Muy bien, tenés que pedir prestado y solucionar. Perfecto. Entonces, 180 grados, si presta un grado, va a quedar en 179 grados. ¿Sí? Pero acá no voy a poner 1, porque esta columna es la columna de los minutos. Entonces, tengo que poner el equivalente en minutos de un grado, que sería 60, ¿no? Entonces vamos a poner 60 acá. Bien. Pero a su vez, ahora los minutos tienen que prestarlo a los segundos. Entonces, hacíamos lo mismo que hicimos acá, ¿no? Si presta un minuto, me quedan 59 minutos. Pero ahora ese minuto que prestó a los segundos, yo no tengo que poner la equivalencia en segundos, porque estoy en la columna de los segundos. Entonces vamos a poner acá 60 segundos, porque un minuto equivalía a 60 segundos. Y recién ahí estoy en condiciones de hacer la cuenta de restar, ¿sí? Recuerden que voy a restar en columnas, empiezo igual que en la suma, empiezo por los segundos, luego voy a restar los minutos y por último los grados, ¿sí? Bueno, cuando haga esta cuenta, esto me va a dar 32 segundos, acá me queda 32 minutos y acá me queda 141 grados. ¿Sí? Bueno, y ahí terminó la cuenta. Entonces, para resolver ese ejercicio, lo único que tenían que hacer era hacer una cuenta de restar, ¿no? Porque decía cuánto le falta al complemento de un ángulo de 38 grados, 27 minutos, 28 segundos para hacer llano. Bueno, la respuesta es esta, le falta 141 grados, 32 minutos, 32 segundos. Y es una respuesta exacta esta, ¿no? Es justamente esa medida es lo que le falta, ¿está bien? Perfecto. Ahora el A decía, vamos a hacerlo mentalmente esto, ¿no? Porque en realidad acá lo que importa es el razonamiento más que nada, ¿no? En el punto A, fíjense, decía, el ángulo alfa mide 32 grados, 27 minutos, 35 segundos. Y el ángulo beta mide 57 grados, 24 minutos, 25 segundos. La pregunta era, ¿son complementarios? Bueno, ¿cómo hago yo para saber si son complementarios? ¿Cómo harían ustedes? A ver, ¿alguien se anima? Lo sumaría, me dice Carla. Claro, muy bien. Sí, Luciana también me dice sumar. Exacto. ¿Por qué? Porque para que dos ángulos sean complementarios, tenía que pasar que la suma me dé 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer yo? Bueno, los voy a sumar.
¿sí? Bueno, si esa suma me da 90 grados justo, entonces significa que sí, que eran complementarios, ¿sí? Ahora si esa cuenta me da otro valor, entonces yo voy a afirmar que no son complementarios. Bueno, ¿y alguien lo hizo ese ya? ¿Y qué les dio? A ver, díganme si alguien ya lo hizo y ya sabe si les da que son o no son complementarios. ¿Quieren que lo hagamos mejor? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacerlo. Total, a ver, decía, esperen que voy a admitir, claro, acá dice Micaela que le dio 89. En realidad me parece que este ejercicio no era, pero bueno, vamos a hacerlo para ver si, a ver, decía que el ángulo alfa medía 32 grados, 27 minutos, 35 segundos, entonces vamos a poner 32 grados, 27 minutos, 35 segundos, ¿sí? Y el otro medía 57 grados, 24 minutos, 25 segundos. Bien. Bueno, la pregunta era, ¿son complementarios? Bueno, si la suma me da 90, me tiene que dar 90 justo, ¿sí? No me puede dar 90 grados 10 minutos, por ejemplo, porque en ese caso no serían complementarios, ¿sí? Porque me estoy pasando de 90. Tampoco me puede dar 89 para que sean complementarios. Si me da 89, le falta un grado para que sean complementarios, ¿entiende? Entonces me tiene que dar justo 90. Bueno, probemos, a ver. Si yo a 25, perdón, a 35 le sumo 25, esto me va a dar 60 segundos, ¿sí? Ahora voy a sumar los minutos. A ver, 7 y 4, 11. Pongo el 1, me llevo 1. 2 y 2, 4 y me llevaba 5. 51 minutos. Y ahora voy a sumar los grados. 2 y 7 me da 9. 3 más 5 me da 8. O sea que esto me da 89 grados, 51 minutos, 60 segundos. ¿Está bien? Ustedes, si hay alguien que le dio igual, avísenme, díganme. Acá de última lo que se puede hacer es, bueno, estos 60 segundos yo los puedo compensar y pasar a minutos, ¿no? Entonces, si yo resto 60, decime. Claro, yo resté los 60. Sí. Y ahora que restar los 60 se no puede quedar 60 años, ¿no? Y en realidad es una forma más apropiada de escribirlo, ¿no? Si a vos acá en los segundos te quedaron 59, queda 59. Si te queda más de 60, lo que haces es compensar, ¿no? Por ejemplo, como en el caso anterior. Y si te da justo, lo más conveniente es pasarlo a minuto, para que acá te quede cero, ¿no? Esto es por lo que decíamos la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que cuando son las 2 de la tarde, ustedes no dicen son las 13 horas 60 minutos. No, dicen son las 14 horas, ¿no? Es por una cuestión de escritura, más que nada. Bueno, entonces acá, si resté 60, acá sumo 1. Entonces acá me queda 52 minutos. Entonces la respuesta era 89 grados, 52 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿son complementarios? Claro, no son complementarios, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, esto está claro, ¿no? Para que sean complementarios, dos ángulos tienen que sumar 90. Y 90 justo tiene que ser, ¿sí? Lo mismo pasa con dos ángulos suplementarios. Para que sean suplementarios tienen que sumar 180 justo. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio que sea parecido al punto 3, ¿sí? En el punto 3 era un poco aplicar esto del lenguaje coloquial y simbólico, pero ahora con ángulos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, a ver,
El C decía el cuádruple del complemento de un ángulo de 62 grados, 18 minutos, 21 segundos. Bueno, yo voy a hacer uno parecido, ¿no? Para no hacer la misma cuenta, para que ustedes después lo hagan. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, a ver. Supongamos que, voy a poner lo mismo acá, el cuádruple del complemento bueno, y ahora voy a inventar un ángulo, ¿sí? De un ángulo, vamos a poner 51 grados, 25 minutos, 13 segundos. ¿Sí? Sí. Ya no se ve la No se ve, perdón, ahí lo bajé un poquito. Bueno, entonces decíamos, el cuádruple del complemento de un ángulo de 51 grados, 25 minutos, 13 segundos. En este tipo de ejercicio, en realidad, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? ¿El cuádruple qué es? Primero, vamos por parte, a ver. ¿Qué es calcular el cuádruple? ¿Qué cuenta está involucrada? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la diferencia que había en hacer el cuádruple? Claro, de por 4, muy bien, ¿sí? El cuádruple es multiplicar por 4. Si hubiese dicho la cuarta parte era dividir por 4, ¿sí? Pero ¿qué tienen que hacer? Multiplicar por 4 este ángulo. Fíjense, lean el problema y dice, en realidad, ¿el cuádruple de qué? El cuádruple del complemento de este ángulo. Yo tengo que multiplicar por 4 cuando dice el cuádruple, muy bien, pero no este ángulo, el complemento de este ángulo, ¿no? Porque si no me dijera el cuádruple de 51 grados, 25 minutos, 13 segundos. Pero en realidad me dice el cuádruple del complemento de un ángulo de 51 grados, 25 minutos, 13 segundos. Entonces, la primer cuenta que yo tengo que hacer es calcular ese complemento, ¿sí? Entonces, en realidad yo tendría que hacer a 90 grados, restarle el ángulo de 51 grados, 25 minutos, 13 segundos. ¿Estamos? Bueno, una vez que obtenga el resultado de esta cuenta, ahora sí, al resultado lo voy a multiplicar por 4, porque me pedía calcular el cuádruple. Entonces, bueno, acá la cuenta de restar, recuerden que tenemos que prestarle a los minutos, ¿sí? Esto me queda en 89, acá me quedarían 60, pero a su vez los minutos prestan a los segundos, entonces me queda el 59 y acá me queda 60. ¿Sí? Una vez que hago esa operación, hago la cuenta de restar. Bueno, y esto me da 47 segundos, 9 menos 5 me da 4, 5 menos 2 me da 3, 9 menos 1 me da 8, y 8 menos 5 me da 3. Perfecto. Entonces me quedó que 38 grados, 34 minutos, 47 segundos, bueno, esto sería el complemento de este ángulo, ¿no? Pero ahora me pide el cuádruple. Entonces, como me pide el cuádruple, este ángulo ahora lo voy a multiplicar por 4. Vamos a hacerlo acá. El resultado 38 grados, 34 minutos, 47 segundos. Lo voy a multiplicar por 4 para obtener el cuádruple, ¿sí? Y entonces ahora hago. Recuerden que la cuenta de multiplicar también se empezaba por los segundos, después por los minutos y por último por los grados. Entonces ahora hago. 7 por 4 me da 28, pongo el 8, me llevo 2. 4 por 4, 16 y 2 que me llevaba 18. Esto me dio 188 segundos. Ahora paso a multiplicar los minutos. 4 por 4, 16. Pongo el 6, me llegó 1. 4 por 3, 12 y 1 me lleva 13.
Entonces esto me da 136 minutos. Y por último multiplico los grados. 8 por 4, 32. Pongo el 2, lo llevo el 3. 4 por 3, 12. Y 3 que me llevaba. ¿Sí? Entonces, obtuve un ángulo de 152 grados, 136 minutos, 188 segundos. Entonces, ahora, ¿qué tenían que hacer? Esto no lo puedo dejar escrito así. ¿Qué había que hacer ahora? ¿Restarle cuánto? 60. Claro, podría restar 60, pero si yo resto 60 a 188, me sigo pasando, ¿no? Entonces, recuerden que acá habíamos escrito la otra vez que una equivalencia, ¿se acuerdan que era 1 minuto equivalía a 60 segundos? 2 minutos equivalen a 120 segundos. 3 minutos equivalen a 180 segundos. ¿Sí? 4 minutos equivalían a 240 segundos. Y así, ¿sí? Iba obteniendo las equivalencias en donde los segundos eran múltiplos de 60. ¿Sí? Bien, entonces, yo ahora, para no restar 60, sumar 1, restar 60, sumar 1 y así, claro, como dice Carla ahí en el chat, hay que restarle 180. ¿Sí? Le voy a restar 180. Pero si resto 180 segundos, ¿cuántos minutos voy a sumar? 3. ¿Sí? Entonces, resto 180 y sumo 3 minutos. Entonces acá me queda 8 segundos y acá me quedó 139 minutos. ¿Está bien? Entonces los segundos ya está. Pero ¿qué pasa con los minutos? Están pasados de 60. ¿Cuánto voy a restar? A ver. ¿Qué opinan? ¿Cuántos minutos tendría que restar? 120. Muy bien. ¿Sí? Entonces resto 120, pero como resté 120, voy a sumar 2 a los grados. Porque lo que estoy haciendo acá es compensando, ¿no? Bueno, al restar los 120, acá me queda 19 minutos. Y acá me queda por último 154 grados. ¿Sí? Entonces, el cuádruple del complemento de este ángulo en realidad es esto. ¿Sí? Acá la dificultad se presenta muchas veces en que se equivocan y ¿qué hacen? Este ángulo lo multiplican por 4. Cuando en realidad lo primero que tienen que hacer es calcular el complemento de este ángulo y a ese resultado multiplicar por 4. ¿Sí? Ese es el error más común que suele pasar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con esto? No, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, me alegro entonces. Bueno, el punto número 4, que sería el último. A ver, acá también tenían que pensar un poquito, ¿no? Vamos a ver el punto 3. A ver, dice, considera los ángulos, bueno, delta, que vale tanto, lambda, que vale tanto, y alfa, ¿no? Dice, bueno, dice, ¿cuánto supera el triple de delta a gamma? Gamma era. El triple de delta a gamma. Bueno, en realidad voy a hacer uno parecido. A ver. Supongamos yo tengo, en vez de letra griega, le voy a poner A, B y C. ¿No? Tengo un ángulo A que dice que vale, a ver, 75 grados, 16 minutos. Tengo un ángulo B que vale, voy a bajar así se ve. Tengo un ángulo B que vale 48 grados, 23 segundos. ¿Qué pasa cuando no hay minuto en el medio? Cuando yo escriba el ángulo para hacer alguna cuenta, tengo que agregar el 0 minutos, ¿sí?
y otro ángulo C que vale, por ejemplo, 105 grados, 53 minutos, 42 segundos. ¿Sí? Bueno, y la pregunta decía, ¿cuánto supera el triple de A B? Bueno, vamos a escribirla acá, ¿no? A ver. ¿Cuánto supera el triple de A B? Esa es la pregunta, ¿no? Perdón, a C en realidad. A C. ¿Cuánto supera el triple de A C? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Antes que nada acá. A ver si alguien se anima. Me pregunta, ¿cuánto supera el triple de A C? Primero tengo que ver si efectivamente el triple de A lo supera a C, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que calcular primero? Claro, A por 3, muy bien, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. A ver, 75 grados, 16 minutos, 0 segundos, perdón, 1 segundo por 3. Ahí, ¿sí? Entonces tengo que hacer esa cuentita de multiplicar. Bueno, 3 por 0 me da 0, o sea que sigo teniendo 0 segundos. Entonces ahora paso a los minutos, ¿no? 6 por 3, 18, pongo el 8, me llevo 1, 3 por 9, 3 y me queda 4. Me queda 48 minutos. Y ahora por último multiplico los grados. 5 por 3, 15. Me llevo 1, 5 por 3, 21 y una que me llevaba 21. Entonces, lo que hice acá fue calcular, en realidad, cuánto vale el ángulo A multiplicado por 3, ¿no? Que sería el triple de A. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto supera el triple de A al ángulo C? Entonces, ¿qué cuenta tendrían que hacer ahí para ver en cuánto lo supera? A ver si se dan cuenta. De menos, muy bien, muy bien. Entonces yo para ver en cuánto lo supera, lo que tendría que hacer es 225 grados, 48 minutos, 0 segundos, restarle el ángulo C, ¿sí? Que era 105 grados, 53 minutos, 42 segundos. Bueno, entonces cuando encuentre el resultado, me va a estar diciendo en cuánto lo está superando, ¿no? Bueno, hagamos esta cuenta que tiene algunas dificultades en cuanto a los préstamos de grados, minutos. Bueno, primero voy a restar los segundos. Pero dijimos que si yo tengo 0 acá, o un número, cualquier número menor a este, tiene que pedir prestado, ¿no? Perfecto. Entonces, si acá tengo 48 minutos y presta 1, me quedan 47 minutos. Entonces acá me va a quedar 60 segundos. Y recién ahí hago la cuenta en los segundos, ¿no? Cuando haga esta cuenta, esto me va a dar 18 segundos. Bueno, ahora pasemos a restar los minutos. Fíjense, acá tengo 47 y acá tengo 53. Entonces, como este es menor a este, no puedo hacer la cuenta de restar. Entonces le tiene que pedir prestado a los grados, que era 225. Voy a borrar esto para no confundir. Entonces, acá me va a quedar 224 grados. Y acá entonces, ¿qué hago a 47? Le sumo 60, ¿sí? Entonces ese cálculo me va a quedar, si yo a 47 le sumo 60, esto me da 107. Bueno, y recién ahí hago la cuenta de restar, ¿sí? 7 menos 3 me da 4.
10 menos 5 me da 54 minutos. Y por último resto los grados, ¿no? Bueno, tengo los grados, esto me va a dar 119 grados, 54 minutos, 18 segundos. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿en cuánto supera el triple de A C? Bueno, la respuesta sería esta, ¿no? Lo supera en 119 grados, 54 minutos, 18 segundos. ¿Alguna duda? Buenísimo. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, fíjense que el punto B del 4, el 4B, hay otra situación. Dice la mitad de A, de alfa, ¿es mayor o menor que gamma? Bueno, no lo vamos a hacer, pero acá, ¿qué tienen que hacer entonces? Primero calcular la mitad de alfa, ¿sí? Primero calcular la mitad de alfa. Y después, para ver si es mayor o menor, simplemente lo tienen que comparar, ¿sí? Y la segunda pregunta dice, ¿cuánto más o cuánto menos? Entonces ahí, claro, si yo hago la mitad de alfa y es mayor al otro ángulo gamma, entonces para saber cuánto es mayor tengo que restarle a esa mitad de alfa, restarle gamma, ¿sí? Ahora si es menor tengo que sumarle lo que le falta para llegar al valor del ángulo. ¿Se entiende o dije todo un trabalenguas? ¿Se entendió lo que dije? Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro, bárbaro. ¿Tienen alguna duda más? ¿Algo que no haya explicado? ¿No? Buenísimo. Bueno, bueno, entonces los dejo. Recuerden de ir terminando esta última actividad. La fecha de entrega era mañana, ¿no? Mañana. Bueno, tengan en cuenta que, bueno, igual vienen bastante bien todos, pero traten de entregarla si tienen todo completito, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso a todos, saludo a sus familias y cualquier otra duda que surja me la hacen a través de Classroom, ¿sí? Bueno, bárbaro. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Un beso a todos. Chau, chicos. Chau, chau.